que la pagaran los que tienen más de los que menos tienen. No sé si me explico. En cambio, los grupos empresariales no pagan impuestos, no tributan al fisco, porque eso también, los grandes teóricos del neoliberalismo lo único que dicen es, o una de las cosas más importantes que señalan es que el neoliberalismo no es que hubiera solamente desmantelado el Estado, sino que generó un sector político que al amparo del poder se enriquece y hace negocios. Entonces, ellos no pagan impuestos. No pagan impuestos las grandes multinacionales que tienen negocios en el país. No pagan impuestos los empresarios y ponen a pagar impuestos a la gente en una situación, vuelvo y le repito, de pandemia y de ebullición social tan fuerte. Entonces, allí es donde uno se pregunta, en un país donde se está muriendo tantísima gente por el tema de la pandemia, qué miedo, me dicen muchos, pero ¿cómo es posible esas manifestaciones multitudinarias en plena pandemia? A la sazón recuerdo pues que si la gente hace eso, don Mario, es porque el gobierno es más peligroso que el coronavirus. Es decir, es más rápido mata a la gente estas políticas fiscales y de violencia esgrimida desde el Estado contra los sectores populares que el mismo coronavirus. Esa es la razón entonces por la cual nosotros, o que explica en gran medida cuál es la razón del descontento popular y cuál es el desafío en última instancia de los manifestantes al coronavirus, a la pandemia. Porque, fíjese, uno pensaría que la pandemia también permitía al Estado mantener a la población en reclusión y desde allí pues ejercer mayor control, pero aquí eso se le salió de las manos al presidente Duque, que pues un presidente que llega al poder por la vía del fraude electoral y que efectivamente es montado por la estructura política del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez. A ver, doctora, usted posee en su posteó lo siguiente: ya el problema no son las reformas, sino decidir el rumbo del país. ¿Cómo o qué vías hay para cambiar las cosas en Colombia, doctora? Ay, don Mario, fíjese que esa es la pregunta del millón, porque, a ver, nosotros teníamos la reforma tributaria y de esa habla todo el mundo, pero es que habían 3 reformas más que estaban pendientes y que estaban pendientes, que es la reforma laboral, la reforma a las pensiones y la reforma a la salud. Imagínense, esos son pues los puntos álgidos y medulares de todo el andamiaje fiscal gubernamental. Claro. Entonces, yo creo que ya la pregunta y el descontento popular ha llegado a niveles tan altos, que ya la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Ya no se trata de, como a los 3 días de paro nacional, con una violencia aterradora, pero además con caudales de población en la calle, sobre todo jóvenes, pero la minga, que así le llaman a las organizaciones indígenas, se unieron
en un franco abrazo los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, en fin, representaciones de diversos, o sea que, digamos, se engloban grupos y sectores de población altamente perseguidos, altamente vulnerables. Entonces, sí, la pregunta ya no es, bueno, el presidente Duque, al ver la situación tan salida de control, lo que dice es, bueno, retiro la reforma, vamos a retirarla, que no quiere decir que la hubiera cancelado, sino que la retiraba. Vamos a retirarla y le voy a pedir al Congreso que la retire. Ya no se trata de eso, creo yo. Yo creo que ya no se trata de que si la reforma tiene esto, que si le quitan esto, que si ponen a otros, que si le rebajan los impuestos a la gente y que entran en escena otros actores empresariales que necesariamente tendrían que salir al relevo para salir de esta crisis económica, política y social que vive el país. Ya no se trata solo de... Esa es mi apreciación de las cosas, sino que ya no se trata de ponerle estas curitas al problema tan fuerte que vive el país, sino es definir qué va a pasar, cuál es el rumbo del país, para dónde vamos. Miren, yo no sé si esta pregunta la tengan tan clara los comités de paro. Yo no sé. Aunque uno ve cada vez más en las marchas a la gente pidiendo la renuncia del presidente Duque. Recordemos que el ministro de Hacienda ya renunció, ¿no? El ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, el artífice de la reforma, que además es una cosa muy grotesca, porque en una entrevista ha presentado el tema de la reforma tributaria y en una entrevista le preguntan cuánto vale una docena de huevos y dice que una cifra como de 1.800 pesos, ni siquiera sabía cuánto costaba una docena de huevos. Entonces, eso no habla más que de la separación entre los que gobiernan y las realidades de la gente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto, yo no sé si cada vez hay más carteles que dicen Duque renuncia, Duque renuncia. Miren, en Bogotá los muchachos llegaron a alcanzar una manifestación muy importante, que además fue muy duramente reprimida. Lo que querían era llegar a la casa del presidente Duque para exigirle su renuncia. A pesar de eso, lo que uno se pregunta es, ¿qué va a pasar? Lo que le voy a decir yo sinceramente, aunque esa es la pregunta debe ser esa, porque además hay que ver, yo creo, en Colombia una situación embrionaria de lo que puede pasar en el resto de América Latina, si insisten en este modelo neoliberal tan antipopular y necropolítico. Ese es un estado embrionario en el que, digamos, una especie de espejo en el que se pueden mirar todos los demás gobiernos neoliberales. Porque leía un texto de Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo de Portugal, es uno de los autores de la teoría decolonial, y él decía, entre más mata, el neoliberalismo, ¿cómo dice? El neoliberalismo necesita matar para mantenerse, pero entre más mata, más más desaparece, digamos. La única respuesta que tiene el modelo neoliberal es matar, y no se da cuenta que cuanto más mata, más se debilita, y el modelo está muy tendiente a colapsar.
Entonces, el temor, y pues yo creo que usted ha tocado como el punto de llegada. El temor, sinceramente, que yo tengo, y estoy hablando como colombiana, y no solamente como estudiosa de los fenómenos de la violencia o de las violencias en Colombia, sino como colombiana. Mi temor realmente es que efectivamente el presidente Duque ya lo anunció hace como unos 3 o 4 días que podía decretar el estado de conmoción interna. Recordemos que el estado de conmoción interna no es otra cosa que una potestad constitucional que tiene el Estado para declarar, al ver en una situación de ver una situación de inestabilidad. El Estado puede hacer eso. Si el gobierno de Duque hace eso, yo creo que la represión puede ser muchísimo mayor. Puede sofocar la protesta social porque la figura de la conmoción interior es conducente pues a un golpe de Estado. Y con esto básicamente lo que se garantizan ellos, los empresarios, el expresidente Duque, que está, miren lo que dije, el expresidente Duque, quiere decir que a lo mejor yo también pienso que ya pronto va a dejar de ser el presidente. El expresidente Álvaro Uribe Vélez yo creo que eso apunta a una situación muy puntual, y es a evitar las próximas elecciones donde ellos perderían de manera aparatosa y sin posibilidad de retorno. Eso significa la posibilidad de judicializar y llevar ante tribunales nacionales e internacionales las prácticas del terrorismo de Estado que se han vivido en los últimos años en Colombia. Entonces, a eso me refiero. La pregunta es, ya no es si la reforma le ponemos esto, le quitamos esto, si ya aquí se te fue la mano en tanta sal y le ponemos un poquito menos, y si le ponemos, no sé, más cebollita o menos cebollita, y no. El problema es para dónde va el país, para dónde va, qué es lo que va a pasar. Y como le decía para cerrar, yo no sé qué tanto se formulen y qué tan claro lo tengan las diferentes sectores de población que están en el paro. Yo no sé. Mi temor, se lo acabo de externar, es un autogolpe, la instauración de una dictadura allí que le permita que evite las elecciones y que se los sostenga en el poder quién sabe cuánto tiempo. Eso sería pues una especie de pinochetismo colombiano, si me permite el término. Bien, la frase indicada por usted dice lo siguiente, hablo de Ventura. Sí. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata, más muere. Exacto, que sí, el apunte es ese, esa es la frase de Boaventura de Sousa Santos. El liberalismo, ¿cómo dijo? El neoliberalismo... A ver, te leo de nuevo. El neoliberalismo no muere sin matar, pero cuanto más mata, más muere. Sí, y eso, o sea, uno podría decir que es una frase de alguna manera un poco esperanzadora, diciendo, bueno, sí puede, el neoliberalismo tiene que desaparecer, porque ya lleva muchísimos años
implementado como a través de las instituciones internacionales que lo sostienen, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y uno diría, bueno, sí, para que desaparezca este modelo, sí va a morir gente, pero al final el modelo va a desaparecer. Yo creo, y eso es lo más lamentable, es que primero creo que este derramamiento de sangre tan brutal y tan atroz que se vive en estos momentos, en esta larga noche que ya tiene como 9 días en Colombia, o sea, lleva más o menos como 40 muertos, delitos sexuales, las chicas que participan en la marcha, una cantidad un centenar de gente detenida, pero es inexacto saber cuántos desaparecidos. Entonces la cuestión aquí es que yo creo que sí se podría si es que hubiera un mínimo de voluntad política. Mire, por ejemplo, lo que pasó en Chile. El país donde se implementó el modelo neoliberal en América Latina, que esa es la razón del golpe de Estado de Allende, de Pinochet contra el gobierno popular del presidente Salvador Allende. Allí nosotros, digamos, ese es el acta de nacimiento de la implementación del modelo neoliberal en América Latina. ¿Y cuánto tiempo se sostuvo eso? Como 30 años que estuvo Pinochet en el poder, ¿cierto? Y sin embargo, tenemos acceso a una democracia con población muy disciplinada, muy aterrorizada, que finalmente al gobierno de Sebastián Piñera se le sale nuevamente de las manos. ¿Cuánto hace que sucedió eso, Mario? Un año, 2 años creo que más o menos, y que además inauguró pues también otra pedagogía del terror, un capítulo más de la pedagogía del terror, y era no tirarle a los manifestantes, no a matarlos, sino a los ojos. La cantidad de tuertos, de muchachos que quedaron tuertos por esa represión es brutal. Pero finalmente Piñera asume su condición de mandatario responsable de las reformas que quería hacer y reconoce el carácter antipopular. Una demanda de los ciudadanos es que esa reforma que se había implementado que esa constitución que se había creado con Pinochet la tumbaran y que hiciera una revisión a esa carta constitucional. Él sale y da la cara. Aquí el problema es que no tenemos un presidente que salga a dar la cara y solamente manda a reprimir a la gente. Eso quién sabe cuánto va a durar. Cuando Iván Duque sale a hablar es para justificar la represión y para amenazar y profundizar la represión. Claro, porque la intención es criminalizar la protesta. Mire, usted ha tocado un tema que vale la pena antes de que cerremos el programa, o antes de que cierre el programa, que vale muchísimo la pena tocarlo. Es el tema de la criminalización de la protesta social. Que no sea solamente en el discurso, decir que los muchachos que participan allí son delincuentes, que son vándalos. Hay una cosa más grave. La misma policía está vandalizando la protesta, quemando, vandalizando espacios públicos, negocios. La misma policía está haciendo eso. Y ahora tenemos infiltrados otra vez. Es la paramilitarización de la violencia y la paramilitarización de la protesta. Eso es lo que tenemos, ¿cierto? ¿Para qué? Usted dirá, pero eso no tiene sentido. ¿Para qué? Los muchachos salen con pancartas,
haciendo performance, bailando, cantando, muy decididos, tiran piedra, van fuerte también. Pero lo que nosotros tenemos es una policía que reprime violentamente, que saquea, que vandaliza negocios, que vandaliza coches, que vandaliza. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando aquí? Yo la lectura que hago de esto es que pues se trata justamente de crear mayor caos, de crear un caos que justifique precisamente lo que veníamos hablando hace un momento, decretar el estado de conmoción interna. Hay algo más, doctora. Anunciaron ya, el gobierno de Duque anunció, en virtud de que las manifestaciones, los ríos de manifestantes que salen en varias ciudades de Colombia a protestar, ya anunció que ahora van a detener, se van a llevarse a corralones y después los van a poner a la venta a todos los vehículos que estén en las manifestaciones, porque están obstruyendo tránsito de la vía. Sí, ha dicho que eso es, ¿cómo se llama eso? Como incautar. ¿Cómo? Es que el término no utilizan, expropiar es el término que ha utilizado, expropiar todos los carros que estén obstaculizando, porque pues hay muchos trailers que impiden, que están estacionados, pues un paro nacional, que impiden el libre fluir de los carros, del tráfico, en las carreteras y también dentro de las ciudades. Entonces la figura ahora es, sí, los vamos a expropiar a los a la población, por ejemplo, que acompañe a los manifestantes, que vaya en carro, haciendo sonar el claxon, o los que estén obstruyendo, como le digo, los camioneros es un gremio, camioneros son el gremio de transportistas, los que transportan en trailers, en Colombia le dicen mulas. Ellos son un gremio muy, muy fuerte que ya en el 2016 hicieron un paro que duró 45 días. Ellos ahorita están en la misma, acompañando también un sector muy combativo también. Y ellos están, imagínense lo que significará la expropiación para la gente de su medio de trabajo y todo, porque también pues tienen demandas como las de todo el mundo, ¿no? Son demandas sociales que son, que ya no se pueden invisibilizar más. Es decir, con esta acción el gobierno lo que va a hacer es afectar el patrimonio ya directo de muchas familias. Claro, usted lo ha dicho. Va a confiscar su propiedad. Lo ha dicho perfectamente, sí. Entonces, y hay muchas demandas también de ciudadanos que han visto vandalizada, o, por ejemplo, lo que sucedió en la ciudad de Santiago de Cali. Yo soy de allí, que es la ciudad más golpeada, dicho sea de paso, la ciudad más golpeada de todo el país, es la capital del departamento del Valle del Cauca, o como dicen acá, el estado. Y un hotel que se llama La Luna, o se llamaba el Hotel La Luna, que era para nosotros, los de ese sector de la ciudad, era como una referencia, ese hotel. Y de hecho se conoce como La Luna, o sea, el nombre del hotel se expandió, digamos, como al sector. Y resulta que el SMAT, este cuerpo policíaco antimotines, se toma el hotel y lleva explosivos, y eso se le incendia allí, se incendia el hotel.
La primera reacción del expresidente Uribe fue decir que mire cómo la protesta vandalizaba los negocios de particulares, de empresarios, completamente ya a través de todas las redes sociales, y ya pues diversos voceros han entablado la demanda contra el Estado porque fueron el mismo cuerpo de élite de la policía quien generó el incendio. Para algunos fue involuntario, se les prendió todos esos explosivos dentro del hotel y ya no lo pudieron sofocar. Pero por otro lado, como dice el cuento, como sea, es responsabilidad del Estado. Y también es importante señalar que no es legítimo la utilización de armas de fuego contra la población. Eso es completamente ilegal, así como la militarización de las calles y del país. No, es completamente ilegal. Doctora Eliana, como esta amplia exposición, ¿algo más que quiera añadir? No, pues agradecerle el espacio, don Mario, de verdad, y solamente desear que finalmente podamos arribar y encontrar sosiego y paz en medio de esta turbulencia. Ahorita recuerdo una frase de Mahatma Gandhi que decía: no hay camino para la paz es el camino. Gracias, don Mario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Me despido invitando a la audiencia para que esté pendiente de la transmisión que vamos a realizar el lunes a las 10 de la mañana. Vamos a entrevistar a la esposa del señor Jacinto, que fue atropellado aquí en el Bahía por la hija de una alta funcionaria, y que todas las instituciones o la mayor parte de la institucionalidad de Quintana Roo la está protegiendo. Va a estar con nosotros la esposa de don Jacinto. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a usted, don Mario. Buen día. Buen día. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.